Ay, yo estoy emocionado, lo conseguí, lo tenemos. Nos vamos a Arica en tren, nos vamos a Chile en tren desde Perú. Vamos, carajo. Uy, miren qué bueno que está. Es un transforme total. Tendrían que haber hecho un transformer de este tren en la película, que se transforme este. No, qué hermoso. Oh, miren los autos que hay. No. Ah, no, andan en las vías. Y si no se utiliza este servicio se va a desmantelar. Eso va a suceder porque ya ha pasado. Antes había 2 servicios, ahora ya hay uno. Entonces hay que venir y hay que usar este tipo de servicios. Sanguchito chileno de ave en modo italiano y cafecito chileno también. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Hugo Sosa, esto es QPA y este es nuestro segundo día de viaje. Son las 5 de la mañana, como dije, y tenemos que tomar un tren para ir a Arica. Sabemos que sale a las 6, no tenemos pasaje. Nos dijeron que probablemente no nos vendan pasaje. No tengo efectivo, estamos medio jugados para agarrar el tren, pero tenemos toda la fe que vamos a agarrar un tren binacional que une Perú y Chile hoy. Ayer llegué a las 8 de la noche, pasé por la terminal de trenes, por la estación de trenes, y ya estaba cerrada. Había un teléfono, llamé, no me atendieron, sacar el pasaje, así que bueno, estamos tratando de llegar lo más temprano posible y ver si conseguimos ese pasaje. Sale a las 6, en casi una hora. Tengo mucha expectativa de ir en ese tren porque primero que es un tren binacional entre Perú y Chile que yo ni sabía que existía. O sea, me enteré buscando en Google cómo ir a Arica. Hoy vamos a Iquique. A ese lugar tenemos que llegar el día de hoy. Y me hace mucha ilusión andar en tren. Mucha ilusión. Yo quería andar en el Gran Macho, por ejemplo, que sí lo conocía. Pero este tren no lo conocía. Es más, este tren está desapareciendo un poco y en vez de tener 2 turnos al día, ahora tiene uno solo porque la gente no lo usa. Así que los invito a que vengan y usen el tren de Tacna a Arica porque en cualquier momento lo cierran, amigos, por falta de uso. Así que si les gustan estos servicios, hay que usarlos, hay que fomentarlos. Como dije, realmente nuestro destino final el día de hoy es Iquique, en la casa de nuestro amigo Joao. Miren, amigos, ya vemos las vías del tren aquí en la ciudad de Tacna, la heroica. No le podemos fallar a la estación, si seguimos las vías tenemos que llegar sí o sí. Ok, ya son 5:15, llegamos a la estación, pero acá no es donde se saca el pasaje. Quiero pensar que es a la vuelta, esperemos tener un poco de suerte. Uy, acá no sé para qué lado es. Acá veo la estación, acá llegué, pero ¿dónde se venden los pasajes? Bueno, gente, ahí es el lugar, veo movimiento, estamos a horario. Deseenme suerte para que me vendan un pasaje porque ya me adelantaron que no voy a poder comprar el pasaje hoy porque había que comprarlo ayer. 10 segundos más tarde. Ay, yo estoy emocionado, lo conseguí, lo tenemos. Nos vamos a Arica en tren, nos vamos a Chile en tren desde Perú. Vamos, carajo. Qué alegría, desde que sé que existe este tren, amigos, les juro que me dieron unas ganas de hacer este viaje porque me re emociona ir en tren de Perú a Chile. Yo ni sabía que se podía. Hay un tren binacional que une estos dos países que a veces tanto se disputa, que a veces tanto compiten y tienen un tren que los une. Hermanazos. Bueno, gente, son 5:40, ya pasamos a otra sala del abordaje del tren. Están controlando nuestras pertenencias, nuestros papeles y la gente con cierta algarabía, con cierta alegría de subirse. Miren, la gente se pone contenta de subir al tren así como yo. No soy el único que se alegra de subir al tren. Es un método de transporte que alegra, que da felicidad. No es como subirse a un bus. El tren es... Bueno, ustedes saben cómo es el tren. Bueno, ya hicimos la salida de Perú. ¡Ay! Miren, amigos, el trencito. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que está! ¡Uy! Miren qué bueno que está. Es un transforme total. Tendrían que haber hecho un transformer de este tren en la película. Que se transforme este en un autobot. Mirá qué bueno que está. No, y atrás tiene el del museo. No, qué lindo, amigos. Qué bueno que está. Bueno, el viaje es cortito por lo que tengo entendido. No va a ser más de 1 hora. Pero estoy re emocionado. Ah, mira, ahí el señor del ferrocarril me indica que hay una maquinaria muy linda ahí atrás de la locomotora esa. Vamos a verla. Miren lo que es la estación, No, miren esto, amigos. Miren el museo, qué lindo que es. No, miren este coche y las locomotoras. No, qué hermoso. Miren los autos que hay. No. Ah, no, andan en las vías. No, miren, estos autos andan en las vías. Y un carro de los antiguos. No, miren esto. Wow, qué magia, Amigo, no, tenés que venir esto, vení. Él es un chico youtuber que conocí recién. ¿Cómo era tu canal? Melissa y Paolo Exploradores. Melissa y Paolo, sígalo. Vení, mirá esto. ¡Qué lujo! Javi, cuando le cuentes a Aurorita que te puse el trencito, yo no lo pude pagar. Hasta aire acondicionado tiene, amigo, mirá. Qué bueno. Lo instalaron así medio artesanal, me parece, pero tiene aire acondicionado, re bien. Bueno. ¿Cuánto dura el trayecto, saben? 1 hora y media. ¿1 hora y media? Sí. Espectacular. Re lindo. Bueno, gente, ya estamos por salir porque ahí están abriendo la estación. ¡Wow! ¡Qué lindo que es el tren! Es hermoso. Es muy cómodo, muy cómodo. Tiene aire acondicionado. Tiene tele que veo, hasta te pasa una peli si querés. Está muy limpio, muy nice. 20 soles simbólico. Amigos, tienen que venir a usar este tren. Sale todos los días. Tacna Arica a la mañana, luego vuelve
hay que usar este servicio porque miren que va un poco vacío y si no se utiliza este servicio se va a desmantelar. Eso va a suceder porque ya ha pasado. Antes había 2 servicios, ahora ya hay 1. Entonces hay que venir y hay que usar este tipo de servicios. Este tren ya estaba construido durante la Guerra del Pacífico y luego de la ocupación chilena en territorio peruano, el ferrocarril no fue expropiado y se respetó la concesión concedida por el gobierno peruano a la compañía inglesa. Con el Tratado de Lima, Tacna fue devuelta al territorio peruano y la sección del ferrocarril que estaba del lado chileno también quedó como propiedad peruana con soberanía territorial chilena. Varias décadas después, al nacionalizarse el ferrocarril Tacna-Arica, quedó bajo absoluta propiedad del Estado peruano. El ingreso del tren en territorio chileno es coordinado por las cancillerías de ambos países. Bueno gente, esta es la frontera, todavía estamos en Perú, pero allá adelante ese monolito que se ve, ahí está el hito de la frontera. Acá hay está la policía. Miren lo que es el desierto que une a Perú con Chile y se ve el mar de fondo. También vemos el mar espectacular. Uy, mirá, hay soldados chilenos, todo. Ahí está el hito, ¿lo ven? Ese es el hito de la Concordia. Y miren, aquí hay un campamento del ejército chileno, qué curioso. Está la gente de Chile. La frontera es la nada misma, o sea, no hay algo, no hay una alambrada, no hay un río, no hay una montaña, no hay nada. Es una frontera, no tiene un límite natural la frontera, sino que es artificial, es un acuerdo entre dos gobiernos nada más. Muchas veces hay un río, hay una montaña, hay un bosque, algo acá. Nada, pero ya estamos en Chile, ya estamos en el territorio chileno y voy a aprovechar para mostrarles un poco cómo va el maquinista. Miren gente, eso que vemos ahí en el fondo, ese cerro que se observa en el fondo es el famosísimo Morro de Arica. Ahí se llevó la famosa batalla del Morro de Arica. Uy, miren la cantidad de banderitas chilenas que vemos. Ya estamos en su territorio. Y si no me equivoco, ahí peleó el famoso señor Bolognesi, el héroe de la Guerra del Pacífico, Bolognesi. Quizás me equivoco, pero ese es el morro, ciertamente es el Morro de Arica. Miren gente, les quiero contar unas cosas muy interesantes que estuve charlando con gente de aquí del servicio. Y es que realmente antes dije algo muy mal. Yo dije que este era un tren binacional. Realmente estoy súper equivocado y lo dije re mal. Este realmente es un tren peruano. Esta estación que está aquí en Arica, Chile, estamos en Arica, Chile, esta estación del tren es peruana. Estas vías y todo el espacio que ocupan el territorio de las vías, 5 metros para allá y 5 metros para acá, es territorio peruano. Pero si yo pongo el GPS, realmente donde estamos ahora, y les muestro dónde estamos en Arica, Chile. ¿Por qué? Porque cuando fue el Tratado de Paz de la Guerra del Pacífico, Perú logró quedarse con estas vías del tren y con todo este territorio que se adentra en Chile y que conecta Tacna con Arica. Y realmente el tren es peruano, es un tren peruano que recorre Chile y llega de Tacna a Arica. Y no es un tren binacional, realmente es todo un tren peruano. Y a tal punto es peruano que, por ejemplo, antes pasamos por un lugar que al lado de la vía vivía un señor, una persona que vive en la pobreza, pobre persona. Del lado chileno, es un señor chileno. Y me contaba la gente del ferrocarril que cuando le piden a los carabineros que por favor desaloje al señor, no lo pueden desalojar porque el señor está en territorio peruano. O sea, el señor está al lado de la vía, en territorio peruano, entonces carabineros no lo puede desalojar. ¡Qué loco! O sea, imagínense la formalidad a tal punto que ni siquiera carabineros, bueno, puede darse ese lujo de ir y desalojar a un pobre señor que en realidad pone su vida en peligro al vivir tan cerca de la vía. ¡Qué loco! Nunca hubiera pensado que iba a venir a Chile en un tren peruano y que Perú iba a tener todo este territorio. Miren, todo esto, estamos en territorio peruano, todavía no salimos. Es una locura. Bueno gente, hace más o menos media hora que estamos esperando hacer aduana acá. Estamos con algunos problemitas, pero bueno, hay que esperar. A veces los pasos fronterizos no tan utilizados son un poquito lentos, así que para estas cosas hay que armarse de paciencia. Bueno, ahí salimos. Miren, esta es toda la gente que va a ir para el lado peruano. La gente, el maquinista me comentaba que normalmente cuando vienen a Tacna vienen muchos peruanos que vienen a hacer sus trámites, sus cosas, y cuando van para Perú va mucho chileno a hacer turismo. Bueno, ahora estamos yendo a cambiar plata porque, como ya saben, si vienen siguiendo la serie, traje solo dólares. ¿Por qué? Porque aquí en Chile, si vos usás la tarjeta de crédito o de débito, te cobran un 1 o 2% extra que hace todo el viaje más caro. Entonces traje algo de efectivo. Ahora que lo pienso, tengo unos pesitos chilenos ahí guardados que siempre traigo de emergencia, por las dudas. Pero bueno, estamos caminando, vamos a la casa de cambio y vamos a cambiar plata. Bueno, gentita, ahí cambiamos unos dólares. Mal el cambio igual, porque eran billetes de 20 dólares, me los cambió a menos, me dio menos plata, como en Argentina, boludo. Re mal. ¿Cómo te cagan realmente los bancos? Porque yo saqué esa plata de mi cuenta bancaria, esos dólares yo los saqué de mi cuenta bancaria míos. Y resulta que valen menos porque el banco, el Interbank me da billete a 20. Te recagan, boludo. Yo metí billetes digitales, no metí ni de a 20 ni de nada. Quiero de a 100, quiero los que valen full precio. Realmente te caga el Interbanco. Los billetes de 20 me tiene harto que me dé billete de 20. Realmente el tema del dinero vuelve más caro visitar Chile. Porque si venís con tarjeta, pagas el 2% extra. Y si venís con efectivo, te caga Interbank porque te da billete de 20. Bueno, ahora vamos a tomar el servicio 8
8 de Arica. Ahí le pagué con 1000, me dio este vuelto el señor, para ir a la terminal de buses y nos vamos a Iquique, ya mismo, sin dudarlo. Bueno, gente, creo que antes dije una pelotudez y dije que el morro de Arica era otro, pero realmente ahora que lo pienso, ese es el morro de Arica, porque ahí estudié bien la historia y hay un señor que se tiró del morro con la bandera peruana, entonces ese es el morro de Arica. Y miren qué tal banderaza chilena que tiene, y de eso les quería hablar. Me llama mucho la atención que en Tacna es una ciudad común y corriente, es una ciudad fronteriza común y corriente que, por ejemplo, no tiene muchas banderas peruanas, ¿no? Pero ni bien entras a Chile, ni bien entras a Arica, que recordemos era territorio peruano antes de la guerra del Pacífico, está lleno de banderas chilenas. Supongo que por esa misma razón hay muchas banderas chilenas, porque es un territorio que no hace mucho pertenece a Chile, entonces hay como que construir esa identidad de chilenos un poco desde cero, y hay muchas banderas. Bueno, para empezar, aquella que está recontra mega épica en el morro, buenísima, pero me llama mucho la atención, ¿no? Y a su vez recordemos eso, estamos en una ciudad que antes era territorio peruano, o sea, Arica fue parte del Perú, así como Tacna es la heroica por haber hecho la resistencia del ejército chileno. Bueno, Arica lamentablemente es el lugar que cayó, pero bueno, así son las guerras, amigos, así son esos conflictos. Ven, amigos, banderas chilenas por todos lados, y mucha cantidad, ni bien entramos a territorio chileno, mucha cantidad. En ese nos vinimos en el 8 y ahora vamos a la terminal internacional de Arica. No se ve mucho, como yo pensé que la terminal era aquello realmente. Aquello parece una terminal, esto parece como un puesto de comidas, pero bueno, vamos a esta, nosotros vamos a esta, claro, porque ahora la internacional, ¿para qué? Para volver a Perú, repelutudo. Me pregunto si habrá buses directos desde acá, de Arica, a Salta, por ejemplo, Argentina. Mirá que da estos puestitos simpáticos, me gustan. Capaz que venimos a comer algo antes que salga el bus, tenemos tiempo. Vi que venden salteñas. Estoy matado, amigos, me levanté a las 5 de la mañana. Bueno, amigos, acá para ir a Iquique es medio old school. Hay muchas opciones, un montón de empresas van en distintos horarios, con distintos precios, con distintos servicios. Hay que preguntar en cada una, así de sencillo. Ir y preguntar en cada una cuál te conviene, cuál te sirve, porque hay variación de precios y de horarios. Miren, gente, aquí en Chile también hay que comprar el derecho de uso de terminal. Vamos a viajar con la empresa Chilebus. Vamos a salir en una hora, así que vamos a aprovechar a comer algo acá seguramente y relajarnos una horita, porque en una hora sale ya, así que no tenemos tampoco tanto tiempo. Sanguchito chileno de ave en modo italiano y cafecito chileno también. Bueno, gente, nos vamos con Chilebus Iquique, creo que son 4 horas. Vamos a ver cómo nos va, cruzamos los dedos. Bueno, gente, hasta acá todo bien, venimos recorriendo. El bus es muy cómodo, muy lindo, y el paisaje desértico. El clima está bueno, Miren, gente, así más o menos el paisaje. Acá hay un poquito de verde y tal. Eso es algo bueno que recién empezamos a ver acá. Hasta acá venía todo medio como más bien desértico. Pero bueno, ahora estamos entrando como una especie de valle y me imagino que poco a poco se va a ir poniendo un poquito más verde. Quiero pensar. Paramos en un control, me parece un control. Bueno, gentita, miren con quién estamos acá, con Juan. Eso. Ya lo vieron en el canal, tremendo crack. Le vamos a caer a la casa acá en Iquique. ¿Cómo te trata la vida, amigo? ¿Qué tal? Estoy súper contento, Hugo. Bienvenido a Iquique. Bienvenido a Iquique. Sabía que iba a llegar. Gracias. Vale, mate. Amigo, vamos. Bueno, gentita, miren, la Plaza Prat. Nos reíamos, recién decíamos. Acá en Chile todo Prat, en Perú todo Grau. Lo respetábamos harto a Grau, sí. No, obvio. El caballero. El caballero, no, ya sabemos. Sabemos que acá es muy respetado. Eran héroes. Pero qué loco, ¿no? Pasás una línea y cambia todo el nombre del otro man. Gentita, miren qué colores. Miren qué colores tiene Iquique. Uf, se pone el solcito y toda la ciudad toma un color rosáceo, medio anaranjado. ¡Guau! Qué mejor manera de terminar este video que desde acá. Nos vemos mañana con otro vlog, obviamente. Sigan el viaje de Hugo. Agradezco a los mecenas, agradezco a la gente que me apoya, a los miembros del canal, a los patrocinadores. Y por hoy nos despedimos a descansar.